Muy buenos días para todos los estudiantes que se encuentran conectados en la sala Zoom terminada en 04. Estamos con los grupos 1, 2, 3 y 4 del curso de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos para nuestro tercer encuentro sincrónico. Pues en el día de hoy hemos planificado varias actividades para revisar. Vamos a mirar las fechas importantes del curso, luego hacer una retroalimentación pues de la calificación del entregable uno. Posteriormente miramos los temas relacionados con la ejecución del sistema para dejarle algunas recomendaciones allí. Y finalmente vamos a mirar la guía para desarrollar el entregable 3 para explicarle pues algunos puntos, hacerle algunas recomendaciones para que su informe pues quede ajustado a lo que persigue la guía, el propósito del curso, los resultados de aprendizaje, competencias y demás. Me permito de esta manera compartir pantalla y vamos a mirar las actividades del curso. Me confirman allí si tienen la posibilidad de ver la pantalla, la proyección. Sí, profe, dice recta Sí, final profe. del curso. Perfecto, entonces ahí vamos a mirar para que lo tengan muy presente las fechas que fija en la terminación de las actividades que tenemos pendientes para la recta final del curso. Entonces la invitación es a estar revisando constantemente su plataforma para que puedan participar oportunamente. Hoy se hace apertura del cuestionario de la unidad 2 y se cierra para el día de mañana, 17 de mayo. Deben estar atentos porque tiene una fecha estipulada de cierre, entonces para que puedan participar de la actividad. Luego, el 24 de mayo es la fecha máxima para entregar el entregable 3, verificación y mejoramiento continuo del sistema de gestión. Luego, el 30 de mayo, la evaluación final, se hace apertura el 29 y se cierra el 30 de mayo. Y también el 30 tenemos nuestro cuarto encuentro sincrónico donde vamos a realizar pues el cierre del curso. Vamos a mirar eh, en la primera hora todos los contenidos de esos dos temas importantes dentro del ciclo PHBA para la implementación del sistema de gestión concernientes a la verificación y luego a la actuación dentro del sistema de gestión. Perfecto, ¿hay alguna pregunta con relación al cronograma que les estoy proyectando? Perfecto, pasamos a la siguiente fase que es la retroalimentación del entregable uno. Vamos a pasar aquí a la primera diapositiva. Me confirman allí si observan la presentación que tengo en pantalla. Sí, profe. Perfecto, entonces en el entregable uno, el propósito principal de este taller es la concerniente a todos los temas de la planificación del sistema, cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a hacer el diagnóstico que debemos tener en cuenta, parte de los temas, y acá quiero de pronto dejarles también dentro de esta retroalimentación algunas recomendaciones respecto a lo que puedo observar en cada uno de los talleres de una manera general para que ustedes tengan de pronto esa claridad frente a lo que se estuvo evaluando. Entonces, con relación a la presentación en general, fue un muy buen trabajo en equipo. Se notó pues el compromiso de todos los estudiantes, la gran mayoría pues presentó su informe, buena disposición en el desarrollo del entregable, todos lo entregaron a tiempo. La, los análisis de las preguntas problematizadoras pues estuvieron muy buenos. Adecuada articulación de los componentes del sistema, entonces se notó allí la articulación de
de todos los puntos. Es algo muy positivo. Vamos a mirar los detalles ahora con relación el plan de capacitación. Ya tenemos un contexto, sabemos de que estamos trabajando con el estudio de caso de una empresa de agroindustrial, una empresa extractora de aceite de palma, y necesitamos de pronto mejorar algunas condiciones que nos presenta el estudio de caso. El sistema de gestión está pues en un estado crítico y cada una de estas actividades que nosotros vamos a desarrollar o que estamos desarrollando en todo la, la ruta de aprendizaje del curso quiere o apunta o está orientado pues primero al diseño, a la planificación, a la ejecución y a la verificación y mejora continua de este sistema. Entonces, en el plan de capacitación lo que se espera es que pues se incluyan todos los temas relevantes de los diferentes procesos y de las problemáticas que se detectaron allí en ese estudio de caso. Importante tener en cuenta el tema de inducción y capacitación, el tema de la inducción y reinducción. Ese es un tema esencial. Muchos estudiantes omitieron este, este ejercicio de capacitación y es esencial que lo tengan en cuenta de aquí en adelante, ¿cierto? Aquí vamos a recopilar todas las dificultades que se puedan, digamos que desarrollar dentro de ese estudio de caso. Muy seguramente más adelante, cuando ustedes estén en la formación profesional, ya el tema de inducción pues lo manejan a través de un procedimiento, a través de una actividad diferente, pero acá pues lo importante es tener en cuenta y que el estudiante tenga claro qué se necesita para mejorar las competencias de esa población que está laboralmente expuesta. Mirar todos los riesgos que están expuestos los trabajadores en los diferentes procesos, en el prensado, en el defrute, en las calderas, en fin, en las autoclaves, en todos esos procesos para la extracción del aceite, pues obviamente se requiere fortalecer esos conocimientos y esas habilidades de los trabajadores. Por ende, deberían estar todos los temas allí necesarios para poder, digamos, sacar de ese estado crítico a ese sistema de gestión. Importante también tener en cuenta todas las capacitaciones relacionadas con el riesgo mecánico. Recuerden que estamos en una fábrica y el riesgo mecánico también sería un riesgo allí prioritario. Incluir los demás que pues menciona el estudio de caso, lo del trabajo en alturas, espacio confinado, energías peligrosas, ¿cierto? Trabajo en caliente, manejo de sustancias químicas, prevención de accidentes, capacitación en el comité paritario, investigación de accidentes, riesgo psicosocial. Entonces hay una serie de elementos allí que sin duda alguna recoge todas las necesidades de la empresa. Recuerden que la empresa está en un estado crítico. Es clave ajustar los tiempos programados de acuerdo con la normatividad aplicable. En este sentido, pues obviamente para el trabajo en altura, el básico, pues tiene una reglamentación de horas mínimas. En este caso, pues la capacitación más que todo sería como un curso de reentrenamiento para que el trabajador quede eh, habilitado para desarrollar cualquier actividad de ese entorno laboral. Entonces, igual para espacios confinados, para energías peligrosas. Entonces, la competencia la define también en algunas normas, pues algunos cursos que son obligatorios. Es importante allí tenerlo en cuenta en nuestro plan de capacitación, formación y entrenamiento. Las necesidades reales de la organización, puesto que pues no conocemos muy bien, aparte del estudio de caso, pues cuando ustedes tengan la experiencia profesional también es un elemento importante para poder establecer los tiempos programados pues de acuerdo a esas necesidades reales.
En caso dado, pues que se requiera pues 1 hora, 2 horas, entonces eso va de acuerdo al análisis, la necesidad y de pronto las dificultades que se presenten en cuanto al tema a estudiar. Podría ser con las estadísticas que uno lleve dentro del sistema, ¿cierto? Por el tema de accidentalidad, por el tema de morbilidad sentida. Entonces son ahí temas importantes para su análisis y que lo tengan en cuenta de aquí en adelante. Luego vamos a mirar el direccionamiento estratégico y pues aquí sí encontré bastante deficiencias porque se puede observar que los estudiantes pues no tenían alineada la política pues de acuerdo al decreto 1072, ¿cierto? Muchos estudiantes, muchos grupos pues apuntaban con un objetivo, apuntaban con dos objetivos de la política, pero luego son tres y hay que hacer énfasis en ese sentido, ¿cierto? El primero, cumplimiento legal; segundo, mejora continua; y tercero, la gestión de peligros y riesgos que se hace a través de la identificación de los peligros, evaluación de riesgo y demás. También se pudo notar que había políticas muy extensas, entonces recuerden que las políticas deben estar alineados pues a un contexto y de ahí se van a desprender todos los demás elementos, ¿cierto? Desde el compromiso de la política. Entonces luego vienen los objetivos, las metas y los indicadores. Entonces hay que tratar de hacer la política ajustada a la norma, pero tampoco sin rebosar, sin desbordar las capacidades reales de la organización. También se pudo observar que habían compromisos de la política que estaban pues repetidos, se repetían en varios de las filas que tenían en su tabla, del ejercicio que se estaba realizando. Entonces es importante revisar este punto nuevamente, que se ajuste la política a los requerimientos del decreto, que sea pues acorde pues a las características de la organización, tampoco que desborde pues las capacidades y luego pues que no sea repetitiva en esos compromisos, eh, en esa descripción de compromisos en la cual pues la empresa debe ajustar todos los planes de trabajo, porque de la política es que se desprende prácticamente todo el sistema, porque ese es el compromiso gerencial. ¿A qué se compromete la gerencia? Y luego, pues, el profesional es el que comienza a diseñar todas las herramientas para que esos compromisos que vienen desde el nivel gerencial, pues se puedan cumplir. Esa sería una de las entradas que tiene el sistema para que lo tengan muy de presente. Ahí vamos a ir mirando cuáles son las diferentes entradas del sistema para que podamos nosotros empezar a tenerlos en cuenta y hacer los análisis pertinentes. Entonces, garantizar la trazabilidad, es importante que haya trazabilidad entre la política, el objetivo, la meta y el indicador que el estudiante también eh, se ha propuesto dentro del entregable uno. Entonces es importante también que revisen eso, la trazabilidad es trazable, digamos, es coherente el elemento de la política con el objetivo que estoy planteando y también con la meta que se está proponiendo y también con el indicador para medir esa política. Entonces es importante que revisen eso. También, pues dentro del ejercicio de revisión, de pronto genera preocupación la nota, sí, porque estamos de pronto en el desarrollo de un curso para poder optar y aprobar y seguir pues adelante con la preparación, pero acá nos estamos deteniendo para mirar pues no solamente la nota, pero también pues las deficiencias y las fortalezas que tenemos en el desarrollo de las actividades con la finalidad de seguir escalando en el conocimiento. Sé que todos van a aprobar, todo el que esté muy atento al proceso y ahorita pues ya recibieron la retroalimentación del primer entregable, pues lo ideal sería que en este segundo entregable pues tuviera el trabajo mucho mejor, más ajustado,
para que sigan escalando y sigan pues acumulando esos puntos que le van a permitir aprobar y seguir en su carrera profesional y académica. Entonces, miren que la trazabilidad entre los riesgos identificados y el diagnóstico y los compromisos gerenciales tienen que tener digamos que coherencia. Si no, pues obviamente el trabajo hay que replantearlo. Y eso ocurre, eso ocurre. El ejercicio que estamos haciendo acá en este curso, básicamente es lo que ocurre en la realidad. Uno siempre se autoevalúa. O sea, uno hace el proceso y uno viene, recoge los registros, toma esto, toma el plan. ¿En qué fallé? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los indicadores no bajan? ¿O por qué no se está cumpliendo con esto? Entonces, ese es el ejercicio que nosotros vamos constantemente y de aquí en adelante, pues tenemos que plantearnos esa dinámica de trabajo. Luego, otra deficiencia que se logró detectar, eh, Pierina, esta es la clase de sistemas de gestión de la seguridad de salud en el trabajo. Este es el módulo 2. Estamos con el grupo 1, 2, 3, 4 y 4. Me está preguntando aquí en el chat, entonces para que lo tengas ahí presente. Bueno, entonces, otro de las deficiencias que encontré fue en la parte legal. Y quiero de pronto detenerme un poco con relación a este componente, porque creo que es lo que nos genera mayor incertidumbre a veces por el cambio normativo constantemente. Y ahí sí quiero de pronto hacer un llamado de atención a los estudiantes que me presentaron normativas que ya están derogadas. Por ejemplo, en el caso de la 4272 me presentaban la 1409 de 2012. Esa resolución pues ya está derogada y en su lugar pues está la 4272 que es la que está vigente. Entonces, es importante que estos errores no se cometan en el ejercicio profesional porque pues obviamente pierde argumento cuando usted presenta un informe al gerente de la empresa y está citada una norma que ya no está vigente, ¿cierto? Porque si esos errores se cometen, pues obviamente nuestros argumentos van a quedar deficientes, vamos a perder esa credibilidad. Entonces es importante tener muy, muy de presente que nos equivocamos, sí nos equivocamos, pero hay que revisar y sobre todo en la parte de normativa hay que revisar constantemente. Y eso es lo que nos mantiene activos, de que a cada momento están saliendo nuevas normas y eso nos permite estar activos dentro de la carrera profesional y de la parte académica también. Entonces, es importante que usted cuando llegue a una empresa ya identificó unos peligros, evaluó los riesgos, de pronto también identificó los factores allí determinantes, entonces vamos a mirar cuál es la legislación aplicable, qué es lo que nos dice la norma, qué debemos hacer en la empresa para empezar a intervenir todas esas situaciones que tengo allí, esos factores que pueden afectar la salud y la seguridad. Entonces nos vamos a las normas específicas, ¿cierto? La 4272 de trabajo en altura, la 0491 espacios confinados, la 5018 de riesgo eléctrico, la 2646 y 2764 de riesgo psicosocial. Y esto es importante que empecemos a revisarla, que empecemos a estudiarla, porque en cada momento y en cada situación que usted esté haciendo alguna matriz de peligro, alguna matriz legal, indiscutiblemente tiene que volver a revisar la legislación. El decreto hay que revisarlo todas las veces que sean necesarias. En el decreto 1072, desde mi experiencia, cada vez que se hace un sistema de gestión, cada vez que se hace una asesoría a una de las empresas, una consultoría, por obligación hay que revisar la norma. Entonces, esto es una tarea que nunca termina. Luego, pues, otro ejercicio importante, aplicar de primera mano el rastreo de las normas que regulan la relación contractual, pues en el tema de seguridad y salud en el trabajo.
Entonces siempre les he recomendado a mis estudiantes que hay que rastrear primero en el Ministerio de Trabajo. Ese es, digamos que el organismo estatal que nos permite rastrear todas las normas que regulan la relación contractual. Entonces, primero allí, luego pues puedo rastrear en otros ministerios, Ministerio de Minas y Energía, que es donde me toma la resolución 40117 del 2024. Algunos también me colocaron la norma anterior que regula el reglamento interno para instalaciones eléctricas. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta de no eh, de revisar la norma antes de citarla para ver si está vigente o no. Incluso hay unas normas que ya están derogadas y algunos artículos siguen vigentes, como el caso del decreto ley 1295 del 94. Hay algunos artículos allí, dos o tres artículos, pero bueno, este no es el caso de que vamos a profundizar en el tema legal, pero sí estamos aquí de pronto deteniéndonos un poco para que ustedes entiendan de que la parte legal es importante dentro del sistema y que es uno de los temas álgidos que hay que abordar con mucha responsabilidad, como todos, la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, mirar también si la resolución 5492 les aplica, del 2024 le aplica a esta planta extractora o no, cuándo entra en vigencia o si hay que aplicar alguno de esos artículos que están en la resolución 5492 de 2024. Y hay otras normas que no las, digamos, citamos acá, pero sí hay que tenerlas en cuenta. La resolución 1843, la 1890. Hay que mirar si la resolución 1890 del 2025 le aplica a esta empresa de extractora o si cómo estamos en relación con la resolución 3461 del 2025, los tiempos, la estructura, cuándo hay que entrar en implementación de esta norma. Entonces, lo importante es que, así como identificamos ya el decreto 1072, que sería una de las normas generales, resolución 312 del 2019, resolución 2400 del 79, ley novena del 79, entonces son resolución 2013 del 86, todas esas normas que son de tipo general, que nos ayudan a reglamentar temas generales, pues nos sirven para ir construyendo nuestro sistema de gestión, porque el sistema va por temas. Si voy a hablar de comité paritario, entonces tengo que integrar la 2013, tengo que integrar el decreto 1072, tengo que mirar algunos aspectos de la ley 1562, tengo que mirar también la resolución 312 del 2019, ¿cierto? Tengo que mirar también la resolución 1401 de 2007, porque eso me permite a mí empezar a articular los temas y darles un peso jurídico para que cuando llegue alguna visita al ministerio, pues obviamente ese profesional esté, digamos que haciendo las cosas bien. Eso le va a permitir ustedes mantenerse dentro del medio como un buen profesional, evitar accidentes, por supuesto, que es lo que nosotros finalmente esperamos con nuestro trabajo, la enfermedad, pero también evitar otras situaciones más que se le pueden venir a la empresa y al mismo trabajador también. Entonces, es importante todo esto que estamos aquí y por eso quisimos detenernos acá. También importante mirar la norma nacional, ¿cierto? Que ya nosotros hablamos sobre la resolución 957, ¿se acuerdan? En 2005. También hay que mirar la decisión 548 del 2004 de la CAN. Toda esta normatividad, bueno, ahorita no vamos a hacer aquí una matriz legal, pero sería importante trabajarlo y creo que dentro de esos cursos de legislación que ustedes vieron, todo esto habla de lo que ahorita les estoy comentando. Allá en el curso debería estar, de legislación debería estar toda esta información que ahorita necesitamos para poder desarrollar este ejercicio adecuadamente. ¿Cierto? Saber que es un reglamento técnico, por ejemplo, la 40117 del 2024 es un reglamento técnico
no está en la relación contractual amparada por el Ministerio del Trabajo, pero sí en la trazabilidad de los procesos, porque ella regula algunos temas de elementos de protección personal, cómo se debe actuar en todo el equipo de trabajo en cuanto a, a las instalaciones internas eléctricas, ¿cierto? Cómo regula todo el tema de los colores en los cables. Ya eso es algo más técnico, pero nosotros debemos tener un conocimiento de pronto básico de la parte técnica también. Usted va a la planta extractora, por ejemplo, y usted termina conociendo cómo funciona el proceso de prensado, cómo de frutado, cómo es del autoclave, cómo funciona la caldera. Debe que aprender todo el proceso para poder evaluar los riesgos. Si no, pues no hay forma cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, el profesional de la seguridad y salud en el trabajo no solamente debe conocer estas normas, sino todos los reglamentos técnicos. Y aquí está la base. Esta es la base principal de lo que estamos hablando en el estudio de casos, pero vienen otras normas. Por ejemplo, si hablamos de espacios confinados, tenemos que irnos a la NFPA, que hay otras normas allí relacionadas. Por ejemplo, si nos vamos al plan de emergencia, también podemos encontrar unas NFPA y unas normas ANSI que regulan algunos eh, temas técnicos en cuanto a los elementos de protección personal. No solamente lo que le estamos hablando ahorita sobre la normatividad aplicable, sino que tenemos que empezar a incluir otros elementos de nuestro sistema de gestión que son necesarios para poder cumplir con la normatividad y en este caso cumplir con los fines del sistema de gestión, porque si no incluimos un elemento de protección certificado, pues obviamente ese trabajador, esa seguridad no va a ser la apropiada, ¿cierto? En caso ocurra un accidente, pues las consecuencias pueden ser aún mayores porque nosotros estamos eh, reglamentando o adoptando en nuestro sistema de gestión elementos de protección que no cumplen con las condiciones técnicas para realizar la actividad. Entonces, eso es importante que lo tengamos muy de presente. Entonces, las notas que ustedes tengan con relación a esta parte, no, digamos que no estemos ahí poco preocupados ni cabizbajos por el tema de la nota, sino que debemos tener de presente esto, que es un tema que debemos fortalecer para que al final del curso usted diga, profe, sí, tiene razón, vamos a seguir en esta tarea. Nos fue un poquito regular en el tema normativo, pero vamos a seguir estudiando las normas y vamos a seguir apropiándonos de cada uno de los requerimientos que allí contempla la legislación colombiana. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún aporte. Bueno, todo va bien Sí, hasta señor. el momento. Perfecto, entonces todos los aportes son bienvenidos. Si usted tiene un aporte, si se nos escapa alguna norma, sé que hay muchas otras más porque en el tema de salud mental, por ejemplo, hay una nueva ley ahorita, la 2365 de 2024 si no estoy mal, que también debemos incluirla ahí y dentro de esa, imagínate, en el riesgo químico no lo tenemos acá, el de Quieto 773 la resolución 1496 de 2018 hay otra, la ley 55 del 93. No hemos hablado del riesgo químico y hay otros riesgos allí que tenemos nosotros también que empezar a mirar toda la normatividad aplicable. Bueno, entonces esta parte bien clara ahí para que tengamos de presente ese punto. El tema de la socialización del, del, de la, del taller estuvo muy bien. Unos videos, los estudiantes pues se esforzaron mucho para hacer unos buenos videos. Creo que todos tienen ahí la calificación más alta. Algunos pues tuvieron unos errores, están en destacado, pero los demás están en una calificación sobresaliente. Porque hay algunos videos que pues tienen algunas conclusiones que me gustaron mucho. Entonces yo los felicito. Algunas recomendaciones para los estudiantes que cuando vayan a hacer la socialización traten de organizar una diapositiva para que eso les dé más peso a su exposición, para que puedan mirar las imágenes, algún texto donde podamos apoyarnos las ideas principales que tenemos frente a los diferentes temas. Entonces,
Esa es una recomendación ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, el formato, hay otra debilidad que se identificó fue en la aplicación de la norma APA. La mayoría de trabajos, pues, no tienen una cita de acuerdo a la norma APA, no tienen una referencia bien estructurada. Entonces es importante, tampoco en las hojas de presentación a veces no incluían los nombres completos de los estudiantes. Es importante que si se llama Pepito Juan Pérez Pérez, hay que colocar el nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Eso es algo que parece básico, pero es importante que lo tengan en cuenta. Todos deben trabajar con los grupos del mismo curso o del mismo grupo, por sonar un poco redundante, pero yo tengo 7 grupos diferentes del 1 al 7 y a veces pues están allí mezclándose y cuando vamos a calificar pues no se encuentra el estudiante del otro grupo. Entonces la recomendación es trabajar con estudiantes del mismo grupo. La entrega es individual. Y ahora en este ejercicio de calificación, para no perjudicar a algunos estudiantes que ya habían desarrollado su trabajo, pero que no cargaron la actividad. Entonces, esos estudiantes, la calificación real es 0 puntos, porque si usted hace el trabajo y no lo presenta, es como si no lo hiciera. Entonces, se hizo una excepción, se hizo la calificación con relación al trabajo de los otros compañeros, pero el estudiante, pues, que no entregó, pues, tiene esa dificultad y cuando hagan una auditoría a la plataforma, eh, pues tendrán que indagar un poco más porque el estudiante que no cargue el trabajo, la calificación debe ser 0 puntos. Sí, eso sí está claro, ¿cierto? Entonces es una dificultad que realmente me preocupa porque no quisiera que ningún estudiante, una vez que haya desarrollado todo su ejercicio de investigación y haya organizado el trabajo, el video, pues su calificación sea 0 porque no cargó el trabajo. Eso entonces sería. Hice la excepción con muchos estudiantes, porque ahora en el primer entregable muchos estudiantes no presentaron su actividad y por ende esa calificación debía ser 0 puntos. Entonces, es importante tener en cuenta esto que les estoy explicando para los siguientes entregables, porque es posible que cuando vea la calificación en 0, entonces vienen los correos, vienen los reclamos y resulta pues que el estudiante pues sencillamente va a quedarse con la calificación en 0 porque no cargó su trabajo. Miladis Alviar. Profe, Pregunta. buena. Sí, adelante, Bueno, preguntas. profe, en mi caso que trabajé individual no tiene ningún inconveniente. No, por los que trabajos individuales no. Listo, profe, Son los gracias. trabajos grupales. Pueden trabajar en grupos de hasta 5 estudiantes, pero cada estudiante debe cargar su trabajo a la plataforma. Ok, profe, gracias. Ok, perfecto. Dorca, Saray Zabaleta. Buenas tardes, profe. Lo que pasa es que yo voy Ujú. a hablar sobre el cuestionario. En el Sí. cuestionario yo tuve un inconveniente que incluso yo le envié un correo a usted. Mientras estaba leyendo la primera pregunta, me salía y que finalización y apenas llevaba como y tanta, se me cerró todo y ya no pude continuar realizando el cuestionario. Yo le mandé captura de todo lo que me salió en el correo, no sé si lo ha visto, no sé. No, tendrías que recordarme. Creo que te pedí que escribieras al foro de inquietudes, pero deben tener en cuenta que los cuestionarios, tanto el cuestionario de la semana de la unidad 1 y el cuestionario de la unidad 2 solamente tienen 15 minutos. O sea, sí, pero Sí, nada más lo había acabado de abrir y estaba leyendo pues la ok. pregunta y en ese momento se me cerró. Bueno, entonces debes enviarme una comunicación, una solicitud para poder revisar a través del foro y poder revisar a ver qué ocurrió, si efectivamente pues Ah, hubo algún error con la plataforma.
Ok, listo, sí, señor. Yo lo que hice fue enviarle un correo, pero le voy a escribir al foro de inquietudes Sí, porfa, para les agradezco. recordarle. Sí, les agradezco a todos los estudiantes que me escriban por el foro de inquietudes porque así pues nos ubicamos más rápidamente y podemos darle solución a las solicitudes, porque a veces me escriben en el correo y no me dicen a qué grupo pertenecen y si ustedes multiplican 7 grupos póngale usted por 20 estudiantes, serían 140, entonces me toca buscar dónde es que está el estudiante Ah, ok, listo, profe, ubicado. gracias. Entonces en el foro de inquietudes pues Finalizando la ya. clase le escribo. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, el objetivo de esta retroalimentación es consolidar las capacidades para diseñar, implementar y gestionar un sistema de gestión de acuerdo a la normatividad y las necesidades reales de lo que hemos venido hablando en la organización. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Podemos pasar al siguiente tema. Muy bien. Vamos entonces a proyectar el siguiente tema que tiene que ver con la ejecución del sistema de gestión. Vamos acá. Rápidamente me voy a devolver a la primera página aquí. Pido excusas por pasar rápidamente, sino que, bueno, listo. Entonces la ejecución del sistema de gestión, pues es la unidad que continúa en su orden con la finalidad de que podamos tener una secuencia. Milady, ¿tú tienes alguna otra inquietud? Sí. ¿O se que quedó la mano levantada? No, profe, qué pena, ya voy a bajar la mano. Ah, ok, pensé que tenías otra duda. Bueno. Entonces, en la ejecución del sistema, nosotros vamos a mirar algunas situaciones acá que nos lleva pues a hacer un resumen de la unidad anterior. Y es la estructura básica del sistema de gestión frente pues a todos los requerimientos que, que tenemos a nivel normativo, las exigencias de la empresa, todo el contexto general de la organización, la ubicación geográfica, el contexto geopolítico, en fin. Hay una serie de elementos allí que podrían influir dentro del desarrollo del sistema de gestión como agentes externos, no de pronto directamente, porque a veces nos confundimos y creemos que todos los factores pueden incidir directamente dentro del sistema, no, sino que dentro de todo el contexto donde se desarrollan las actividades productivas pueden ocurrir este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de la ubicación geográfica de la empresa, o sea, las costumbres de los trabajadores, de esa zona de influencia. Entonces, creo que todo eso nos va dando una información importante para poder desarrollar las diferentes actividades, ¿cierto? Respetar de pronto el tema religioso, el tema de la étnico, y hay una serie de elementos que nosotros ahorita pues vamos a empezar a entender un poco con los retos de la seguridad en el año 2026. Recuerden que el encuentro sincrónico anterior estábamos hablando de salud mental y de todos esos retos que en la actualidad tenemos por delante. Entonces aquí miramos los ejes estratégicos de la estructura básica, es la salud. Entonces considero que eso es un sistema y ahí vemos 3 sistemas de base, todo el componente de salud que necesitamos nosotros como profesionales para garantizar, para conservar, para proteger la salud de los trabajadores que están allí. No solamente, digamos que desde una óptica intralaboral, internos ahí en la empresa, sino en un aspecto más amplio. O sea, qué factores internos y externos pueden afectar la salud. En este caso, la salud mental, la salud física del trabajador. Hay unos factores que son externos que están influyendo mucho en las estadísticas de accidentalidad, en las estadísticas de morbilidad y el ausentismo general, pues obviamente se traduce primero en pérdida de la salud de los trabajadores, que es lo que finalmente nos interesa a nosotros como profesionales, pero también
Hay otros elementos a nivel empresarial, por ejemplo, la productividad, por ejemplo, las metas empresariales, por ejemplo, la reducción de costos operativos. Entonces, todo eso hace de que cuando nosotros estamos presentando estos diagnósticos del sistema, se hable de una manera integral, ¿cierto? Se hable de una manera integral donde vamos a hablar de la salud física, de la salud mental, de la salud social del trabajador. Entonces, esas características nosotros tenemos que tenerla clara para poder fijar nuestro plan de trabajo y poder hacer una ruta pues ajustada a la empresa, ¿cierto? Porque le habíamos, en el encuentro sincrónico anterior estábamos hablando de que hay planes que los copiamos y los pegamos, pero resulta que esa forma de trabajar pues resulta, no sé, ineficaz, incoherente, sino que nosotros tenemos que estar ajustando nuestro sistema de gestión a la realidad. Entonces, examinar la salud de los trabajadores es un tema complejo, es interdisciplinario, no lo podemos hacer solo. Luego pasamos al tema de seguridad. Ahorita en el primer encuentro sincrónico estábamos hablando de seguridad vial. ¿Qué tanto puede afectar la seguridad vial dentro de este componente? Entonces, ya estamos hablando de que la parte de seguridad depende de una serie de situaciones, de componentes allí que tenemos que empezar a integrar dentro de nuestro sistema de gestión. Y luego la prevención de las emergencias, que es un tanto complejo también para poder evitar que esas amenazas internas o externas puedan afectar el normal funcionamiento. Y aquí estamos hablando de la continuidad del negocio. Miren cómo podemos conectar este plan de emergencia con la continuidad del negocio y por ende el sistema de gestión también se conecta con la continuidad del negocio. Miren la importancia que tiene un sistema de gestión, por eso nosotros cuando estamos en la planificación tenemos que hacer un buen diagnóstico de ese sistema, porque finalmente se convierte en un elemento clave para la continuidad del negocio, no solamente desde la parte de prevención de las amenazas, sino que también en los diferentes componentes, tanto salud como seguridad. Y pues obviamente desde el marco normativo que ya pues estuvimos haciendo bastante énfasis en ese punto. Luego vemos la ejecución del sistema de gestión aborda tres principios o tres aspectos a saber. Vamos aquí a enfocarnos un poco en la parte de la 312 que es un complemento del decreto 1072 en cuanto a la gestión de la salud, en cuanto a gestión de peligro y riesgo y en cuanto a gestión de la amenaza. Entonces, cuando hablamos de gestión de la salud, tenemos que hablar de las condiciones de salud de esa población trabajadora, conocer las variables objetivas que nos permiten tener las estadísticas claras sobre las condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales para el tema del perfil sociodemográfico. Aquí nuevamente les recalco que no es una actividad que nosotros como profesionales podemos hacer, sino liderar, porque necesitamos al psicólogo, necesitamos que participe el médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, necesitamos la fisioterapeuta, necesitamos otras disciplinas que van a integrar para empezar a eh, completar todas estas variables que nos van a permitir pues orientar mejor las actividades, las capacitaciones, tener claridad frente pues a los temas que se van a abordar y sobre todo pues presentar esa información al médico especialista en seguridad y salud en el trabajo para que pueda desarrollar el diagnóstico de las condiciones de salud posteriormente a que realice todos los exámenes médicos ocupacionales de todos los trabajadores de la empresa como tal. Entonces, primero hace los exámenes médicos, nosotros presentamos el perfil sociodemográfico y de allí se desprende algo que se llama informe de condiciones o diagnóstico de condiciones de salud, para luego hacer unas actividades de promoción y prevención en salud que pues yo les recomiendo que
no hagan unas actividades que estén sueltas con relación en este sentido, sino esas actividades de promoción y prevención estén pues directamente relacionadas con la, las medidas emitidas por el médico especialista, ¿cierto? Si el médico nos recomienda pues ciertas actividades de promoción y prevención en salud, entonces pues vamos directamente nosotros a gestionar esas actividades con la ARL, con la EPS, con las cajas de compensación. Entonces necesitamos incluir muchísimas disciplinas, pero también pues otras entidades que hacen parte del sistema de seguridad social en salud o el sistema integral más bien, y pues incluirla dentro de nuestro plan de trabajo. No podemos actuar solo frente a la gestión de la salud porque este es un componente muy amplio y que requiere pues de varias disciplinas. Luego, pues, la custodia de las historias clínicas, que ya sabemos que hay un tema muy, muy marcado frente a esta situación, a este proceso, y debemos definir, eh, primero leer la resolución 1843 para que luego podamos nosotros hacer un procedimiento que se ajuste a, a todos los requerimientos legales frente a este tema. Las restricciones y recomendaciones médico-laborales en este sentido, pues nosotros tenemos que hacerle seguimiento y con los profesionales idóneos que se requieran para poder ajustar las actividades laborales a las nuevas condiciones de ese trabajador. En este sentido, no sé si ustedes hay varias sentencias frente al tema que hablan sobre los ajustes razonables. Pues todos estos ajustes razonables tienen que ver con esas nuevas condiciones del trabajador, pero también con todas esas adaptaciones que hay que hacer al interior de la organización y en los puestos de trabajo para que se pueda cumplir con todos estos requerimientos. Entonces, el tema no es tan fácil para, en este caso, los trabajadores que tienen fuero de salud. Es un tema bastante complejo. No sé si ustedes de pronto en el tema de legislación miraron todo ese componente del foro de salud y todo lo que Profe, implica, disculpe una pues, pregunta. sí, ¿Me recuerda la resolución 1803 de qué dieciocho año? cuarenta y tres 2025. De 2025. Ok, Sí, gracias. perfecto. Bueno, entonces, estilo de vida y entorno saludable. Entonces, miren que habla de control de tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otras actividades de salud pública. Podría ser enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ahí necesitamos de pronto una enfermera, una trabajadora social, o un psicólogo, una psicóloga que nos permita de pronto nosotros abordar esos temas desde la parte técnica. Nosotros podemos hacer todo el tema de gestión y administración, pero desde la parte técnica y la profundidad de los temas, pues tenemos que buscar el profesional idóneo. Agua potable, servicio sanitario, eliminación adecuada de residuos es un proceso trazable con el área de gestión ambiental. Bueno, preguntas, comentarios acerca del anterior, de este anterior proceso que tiene que ver con las condiciones de salud en el trabajo. Sí, profe, con respecto a la justa razonable, es que se me escuchó entrecortado, profe. Ah, ok. Con el tema de ajuste razonable, pues aplica para todos los trabajadores que tienen fuero de salud. También hay otros fueros también que les aplica, por ejemplo, para maternidad, en este caso, para salud y maternidad, porque se requieren tener unas condiciones acordes a esa, digamos que, capacidad laboral de ese trabajador. Hay que seguir de pronto hacer los ajustes razonables tienen que ver con todo el sistema de trabajo, con mobiliarios, con las instalaciones, con los procesos.
Entonces hay que hacer unos ajustes en todos los procesos donde vamos a ubicar o a reubicar ese trabajador que tiene pues una disminución en sus capacidades laborales por alguna patología en específico. O sea que en pocas palabras sería como adecuar el trabajo o el espacio, o digamos, también podríamos decir que las actividades para proteger la salud y la seguridad de ese trabajador, ¿no? Sin generar una carga excesiva para la empresa. Podríamos decir que Así, significaría eso. así es. Entonces, dentro de nuestro programa de rehabilitación ocupacional, bueno, no nos da el tiempo, pero hay otra resolución, se las voy a mirar si para la próxima clase, ya que Ferney ahí nos está inquieto con el tema. Para la próxima clase vamos a mirar la resolución, se las voy a traer, la resolución para el programa de rehabilitación ocupacional. Ese programa nos permite tener unas fases preventivas, una fase de intervención y seguimiento que nos va a permitir hacer todos esos ajustes razonables frente a las nuevas capacidades de ese trabajador. Jessica Almedrale, buena tarde. Buenas tardes, profe. Usted disculpe que salga un poquito del tema yo le iba a Sí. preguntar, sobre el trabajo el entregable de ayer. Yo le hice, como es que por aparte ¿cómo es que? Donde están los objetivos, la portada, todo por PDF, pero apenas me dejó cargar un solo archivo, que cargué fue nada más el Excel. Pero ¿cómo hago para enviarlo por el correo suyo? No me sale, me manda de vuelta, como no existiera Es- el correo suyo. Escríbeme en el foro de inquietudes para poder revisar qué fue lo que ocurrió. No, yo le escribí en el foro, usted sabe, en el comentario, cuando yo le mandé en el Excel, abajo en el comentario le puse que tenía todo, pero en un PDF, pero no me deja subirlo. Ok, Entonces, no sé. bueno, no entiendo por qué no te deja subir si tiene pues para Tengo recibir cinco archivos. los dos archivos como tal, el Excel ¿cómo es que? Y el PDF donde tengo la portada toda. Ok, perfecto. Entonces me escribes en el foro Compañera, de inquietudes pero no lo para poder. comprimiste. ¿Cómo así? Lo puedes comprimir para que Com- no tenga tanto peso y no te molesta para subir. Compañera, ¿por qué no dejamos a último para que el profesor siga? No. No, no sé, bueno, yo Sí, le voy a escribir al profe. sí, escríbame Bueno, todas las inquietudes, escríbamela en el foro para poder tramitar, porque así yo puedo mirar qué fue lo que ocurrió y darle de pronto la oportunidad. Lo único que sí les pido encarecidamente que vamos a estar muy atentos de aquí en adelante, porque los tiempos son muy cortos para poder hacer las entregas. Y luego, pues, la calificación también demora uno un tiempito haciendo la revisión y calificación de los trabajos. Entonces, como que tenemos ahí el tiempo bastante medido para poder cumplir con todos los objetivos del curso. Bueno, entonces venía diciendo que toda la parte de agua potable, servicios sanitarios y todo el tema de gestión de residuos sólidos vienen pues con una trazabilidad del área ambiental. Entonces, seguido viene otro proceso que se llama registro, reporte, investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y los accidentes de trabajo. ¿Ok? Esto tiene que ver con el reporte a las accidentes de trabajo a la ARL, al Ministerio, a la Dirección Territorial, a la EPS. Hay que revisar la resolución 2851 del 2015. Hay otras legislaciones allí también relacionadas con el tema del reporte, que son, pues aquí nos establece que son 2 días hábiles, importante tenerlos allí en cuenta para poder hacer el reporte a las entidades adscritas al sistema de seguridad social integral y también el Ministerio de Trabajo, que es el órgano de control. Importante eso, tenerlo muy de presente, los tiempos que nosotros como profesionales tenemos para poder hacer este tipo de reporte. Importante que esto pues haya quedado muy claro dentro del ejercicio del entregable 2. Cuando se reporta a la EPS y a la dirección territorial,
eh, en qué casos lo hacemos. Entonces hay unos casos específicos para poder hacer este tipo de reporte. En el caso de pronto del registro, cómo hacemos el registro, cómo hacemos el reporte, pues obviamente ante las entidades, la investigación de acuerdo a la resolución 1401 del 2007 y todo esto pues nos indica pues que este proceso eh, está reglamentado con la finalidad, pues lo que se busca es que el sistema pueda tener control frente a todos estos sucesos para luego hacer una investigación, tener unos registros y unas estadísticas, ¿cierto? Una investigación que nos va a mostrar algunas causas, unas causas básicas, unas causas inmediatas, y eso pues nos permite dentro del sistema de gestión también tomar decisiones para poder actuar frente a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque cuando ocurre un accidente, una enfermedad, quiere decir que el sistema está fallando. Hay una falla evidente allí. Cuando hay un accidente de trabajo, pues obviamente el sistema está fallando, estamos dejando de hacer algo, omitimos hacer alguna actividad y pues cuando nosotros hacemos todo este proceso que hacemos la investigación, un análisis de causa, hacemos un plan de acción, tenemos unos indicadores para medir la eficacia, llenamos unas estadísticas. Todo esto me va a permitir a mí, como profesional, como líder, ¿cierto? Entender qué fue lo que ocurrió, dónde está la falla de mi sistema. Pero este es un ejercicio válido, pero nuestro sistema no puede ser reactivo, que es lo que siempre venía explicando cuando iniciamos el curso. Nuestro sistema de gestión no puede ser reactivo. Ocurrió el evento, entonces cuando yo voy a reaccionar, voy a investigar, entonces que voy a hacer la capacitación porque el trabajador no estaba capacitado. Entonces que le voy a cambiar el elemento de protección personal porque estaba dañado. Entonces voy a reaccionar después de... No, nuestro sistema de gestión siempre debe estar diseñado de una manera preventiva. ¿En qué sentido? Dentro del cumplimiento legal hay unas estrategias y más allá hay una capacidad instalada en cada uno de ustedes como profesionales, en cada uno de nosotros, porque la legislación pues obviamente nos da una ruta, pero el manejo profesional lo hace el líder, Carol Natalia Escalante. ¿Cómo Hola, estás, Carol? profe. Muy bien, profe, gracias. Profe, algo que me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo la investigación sobre cuando se hace un reporte de accidente es que aparte de la resolución 1401 del 2007, hay una que como modifica o añade algo cuando el accidente es mortal o grave, que es la resolución 2851 del 2015, que ahí lo que cambiaría es que se mandarían observaciones a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, porque literalmente es como casi lo mismo que en la otra. Además que, o sea, entonces yo quedé como que, bueno, o sea, me llamó como la atención y yo dije, pero, o sea, no sé si me puede aclarar esa parte, porque, ajá, cuando se hace esa modificación en esa misma, con esa misma resolución, Sí, lo ¿sí que me va a pasa es que entender? claro que sí, la 2851, que es lo que nos pide, que cuando ocurra un accidente grave o mortal, ocurra una enfermedad laboral, la empresa debe o tiene 2 días hábiles para reportar, aparte de la ARL que lo debe hacer inmediatamente, debe reportar a la EPS y debe reportar a la dirección territorial, porque finalmente eso se va a convertir también en una obligación nuestra de la empresa, pero también es algo que podría traer una contravención ilegal, porque el ministerio, si usted no reporta dentro de los 2 días, el ministerio puede abrir una investigación administrativa contra la empresa por ese incumplimiento y puede multar a la empresa. Dorcas Saray Zabaleta.
O sea que si llega a pasar la muerte de un trabajador, o sea, ahí estaría entrando literalmente, aparte de la parte legal, como todo el ministerio territorial que está, pues la empresa en ese, donde se Sí, encuentra la empresa, así es. pasó eso y pues eso se imagino que iría a un problemón súper grande porque estaría la empresa en riesgo también. Imagino que si encuentran muchas fallas las pueden cerrar y pueden multarla y puede haber alguien Así es. preso. Digo, Así es. ok, Entonces se nos gracias, agrava la profesor. situación. Cuando hay un accidente grave o mortal, quiere decir que ese sistema no funcionó. Ese sistema se cayó, no funciona, no sirve. Entonces quiere decir que él puede intervenir el ministerio, va a intervenir la ARL, va a intervenir, nos cae todo el mundo encima. Glendis, Santiago y Dorca, Dorca Saray Zabaleta. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Dorca, adelante. Adelante, ¿quién tiene? Jessica estaba confundida. Jessica, ¿qué tiene? ¿Estás confundida con qué trabajo, Jessica? Profe, Glendy, mientras que la compañera soluciona lo del audio, ¿puedo yo hacer mi pregunta? Sí, adelante, claro. Profe, bueno, una duda que me surgió ahorita con respecto a lo que la compañera dijo, lo que usted estaba explicando. Cuando hay una enfermedad laboral, cuando ya es reconocida por la EPS, que ya la EPS califica y dice, bueno, ya esta es una enfermedad laboral, es cuando deben reportar al ministerio. Así es. Si la empresa no reporta al ministerio, el trabajador puede hacerlo por su cuenta, porque usted sabe que hay empresas que lo van a ver como, ay, me voy a tirar la soga del cuello si le digo al ministerio que tengo este problema y no tomé medidas. Ya O- ahí, si la empresa decide evadir, lo puede solicitar por oficio el trabajador o puede directamente a la ARL hacer el reporte. ok, profe, gracias. Ok. Pero ahí hay de pronto algunos matices legales que hay que revisar primero. Entonces, escalar la petición a la empresa, incluso el trabajador cuando porque el proceso es un tanto complejo. El trabajador llega a su EPS, es el médico de la EPS que, digamos, que define la presunta enfermedad laboral. Luego el trabajador lleva esa información a su empleador y el empleador debe reportar ante la ARL. La ARL tiene unos formatos o tiene una plataforma también. Algunas, pues lo general ahorita con el tema digital, todos esos procesos son a través de plataformas virtuales. Entonces se hace este reporte ante la ARL y la ARL comienza a un proceso que se llama calificación en primera oportunidad. Em, Dorca, tiene la mano arriba, Dorca. ¿Alguna pregunta? Y luego Carol, Sí, Carol profe, disculpe, Escalante. lo que pasa es que el internet lo tengo malo, ¿me escucha? Sí, adelante. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí te escucho, Usted adelante. decía que el sistema de gestión debe ir encaminada. ¿Me escucha? Usted No, dice que el sistema de gestión debe de ir encaminado a la actividad económica de esa empresa, ¿verdad? Bueno, sí, entonces, cuando realizamos el sistema de gestión y nos está dando resultados, ¿verdad? Pero a pasar del tiempo, por ejemplo, con lo que es la dotación, un ejemplo, el calzado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan del tiempo, ya van cambiando de calidad. Entonces, ocurre un accidente. El trabajador me está diciendo que mire que los zapatos, pues, ahora me deslizan más, esto. Entonces, el empleador, pues nosotros le hacemos y le enviamos correos y todo eso. El empleador hace caso omiso a esto, ¿verdad? Entonces, ocurre un accidente, un evento, un evento. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de hacer el reporte, realizamos el reporte a la ARL o a la EPS. Bueno, entonces cuando ya viene la investigación, vienen cuáles fueron las causas que ocasionaron ese evento o incidente, ¿verdad?
porque cuando no Sí, es grave, pues lo podemos llamar evento o incidentes. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos en esa investigación si nosotros como empresa, pues estamos fallando en ese sistema? Porque nosotros somos los que debemos prever toda esa situación, pero no lo hacemos con tal de cómo es, bueno, ok, de no hacer más gastos, por decirlo de esa manera. perfecto. Sí, hay una omisión claramente, pero cuando estás haciendo la investigación, pues obviamente los profesionales utilizamos una norma técnica que es la 3701. Está un poquito antigua, a veces como que nadie la quiere utilizar porque está obsoleta, pero es muy, muy práctica y pues ahí establece algunos factores del trabajo. Hay unas condiciones subestándar y unas condiciones, eh, y dentro de esas condiciones subestándar, Ajá, las básicas y las subestándar. sí, hay un factor personal y hay unas condiciones ambientales o unas condiciones subestándar ahí de la empresa. Entonces, nosotros vamos a clasificar pues de acuerdo pues a la falla. Y eso sí tenemos que nosotros ser muy claros dentro del sistema. O sea, nosotros, la responsabilidad legal cuando ya tenemos licencia, pues obviamente es hacer las cosas de acuerdo a las normas, ¿cierto? Si hay una falla en un proceso y es responsabilidad del empleado, pues Sí. obviamente va a quedar evidenciado en esa investigación, porque las actividades de intervención de ese accidente van a ir direccionadas a corregir esas fallas del sistema. Ok. Carol Escalante, Reina. Listo. Profe, ¿me escucha? Bueno, profe, yo tengo dos Sí, preguntas. Pues una va relacionada pues al video del trabajo. Pues por el tiempo, pues yo hice una breve explicación pues lo que se hizo. Como usted dijo que había que explicarlo, e hice fundamentándome también con lo que usted dijo que teníamos que tener en cuenta de la parte de accidentes por parte vial, que es por parte de pronto de cómo ellos manejan y transportan eh, por tiempo, o sea, casi todo el tiempo la palma de aceite. Entonces ellos pueden tener un accidente. Entonces yo traté de ser lo más breve porque era muy poquito tiempo. Digamos que lo que me faltó fue apoyarme en diapositivas, porque no lo hice. Me apoyé fue con el trabajo ya hecho. Y la segunda bueno, pregunta era sobre bueno, no sé si así está bien. La segunda pregunta era sobre un caso de una persona. ¿Qué pasa cuando la empresa recibe a un trabajador que ya tiene, o sea, que tiene inicios de una enfermedad como hereditaria o ya una enfermedad que ya viene de ella, por decirlo así? En este caso ya tiene como una disminución auditiva. Y este trabajador cuando ingresa, eh, ellos saben de que ya ellos tienen eso y él trabaja literalmente, la empresa es de madera, o sea, cortan lo que es la madera, cortan o sea, hacen las tablas para poderlas transportar, porque ellos son los que se encargan de eso. Y este trabajador más adelante tiene la pérdida de la audición. Pero entonces, debido a que ya la empresa sabía, pues, y ya como tal le hicieron como de recibirlo, entonces la empresa como tal no se hace cargo pues ningún procedimiento de él. La cosa es que ahora el médico le dice que tiene que eh, o cambiar de trabajo o ok, cambiar el área, porque ahí en la empresa pues no lo han dado donde haya menos ruido porque ya él tiene el audífono, pero resulta que pues le recomendaron que no debería tener sonidos fuertes, por más que utilice protectores y eso. bueno, para que no se considere un tema discriminatorio, para eso son los exámenes médicos ocupacionales, porque definitivamente pues es una buena acción y buena política de la empresa de contratar a una persona que tiene problemas auditivos. De hecho, pues en este caso tú relacionas de que, o tú lo mencionas de que ya la empresa pues y el trabajador conocen de que él ingresó a la empresa con esa dificultad, pero que digamos, si la empresa lo pone en una zona ruidosa, pues obviamente la empresa sí se va a meter en problemas.
porque yo voy a contratar a una persona que tiene una disminución auditiva, no lo puedo poner en una zona donde el ruido sea alto. Definitivamente no, porque ahí estaría fallando pues la buena intención, la buena fe de la empresa como tal. Y en un proceso judicial, pues la empresa pues es algo problemático. Yo puedo contratar a una persona que tiene disminución auditiva, pero la puedo colocar en otra área donde no haya ruido. Porque si yo contrato a una persona, el examen médico ocupacional de ingreso es para determinar si tiene si sus condiciones de salud están aptas para desempeñar cierto cargo que yo estoy ofertando en mi empresa. Pero si yo voy a contratar a una persona, por ejemplo, que tiene los niveles de colinesterasa alterados en sangre y resulta que lo voy a poner a aplicar productos químicos, pues obviamente yo voy a enfermar más a ese trabajador. Entonces la empresa cometió un error en contratarlo, no en contratarlo porque pues todos tenemos derecho a trabajar. Pues las limitaciones a veces pues no son para todos los cargos, sino que son para ciertas labores. Entonces, o lo contrato, pero lo ubico en una parte donde no esté expuesto a un ruido excesivo. Glendy. Profe, con respecto a lo que estaba diciendo la compañera, o sea que, por ejemplo, cuando uno contrata a una persona que tiene ya problemas visuales y le piden la receta médica para las gafas, ya ella entra como quien dice enferma o con algo a la empresa, pero es obligación de la empresa pedirle que se haga exámenes periódicos, que use los Sí, lentes claro, por supuesto. adecuados. Ujú. Así es. Ah, entonces, entonces La idea sí, es que de el cierta trabajador manera ingresa entra la con unas dificultades. responsabilidad. Sí, así es. Entonces, nuestro sistema de gestión es para proteger la salud y todos no estamos en las mismas condiciones de salud. Algunas personas tienen problemas visuales, otras personas auditivas. Entonces, pues eso no impide de que no pueda trabajar. Hay conductores Eh, que en su licencia de conducción, pues tienen obligación de usar las gafas o los lentes de aumento, ¿cierto? Carol, adelante, Carol. Profe, ya como así, es que yo tengo una duda y la tengo de hace mucho tiempo. Con la parte de los exámenes médicos ocupacionales, tengo entendido que es como algo bastante confidencial. Entonces, en el caso, digamos, de que la empresa le exija a uno esos exámenes, de cierta forma uno los debe dar así como si nada, o cómo es que se piden esos exámenes. O sea, no sé si me puede aclarar esa parte, porque yo tengo entendido de que pues es algo confidencial, pero no sé cómo pasaría con personas que ya tienen un diagnóstico. No, lo que pasa es que confidencial es la historia clínica, pero el examen ocupacional tiene un certificado que lo podemos manejar nosotros, O sea, que que es nosotros podemos pedir los exámenes y no que es hay el ningún famoso problema. certificado de actitud ocupacional, que no, bueno, ahorita creo que la resolución 1843 hace algunas modificaciones frente a ello. Pero aquí lo interesante es que nosotros enviamos el perfil de cargo, enviamos el manual de funciones, enviamos la matriz de peligro al médico ocupacional y es el médico bajo reserva el que va a decir si el trabajador, pues las condiciones de ese trabajador, pues, o el trabajador puede desarrollar esas actividades sin que empeore su condición de salud en caso dado de que tenga alguna condición. O sea, que el encargado de ver toda la parte de exámenes y toda la parte médica es el médico Es ocupacional. el médico Nosotros sí vamos a ocupacional. ver Nosotros los solamente papeles o eso. recibimos el aval del médico para poder contratar al trabajador. Es decir, de que esa condición médica o si el trabajador pues no presenta ninguna alteración de salud que pueda verse perjudicada por el desarrollo de la actividad laboral. Ok, Pero si gracias, nosotros profe. contratamos una persona que tiene alguna disminución, alguna dificultad en su salud y lo vamos a exponer a ese factor de riesgo determinante, pues obviamente la empresa incurrió en un error muy importante allí en su sistema de gestión. Bueno, perfecto, muy bien.
Está muy buena la charla. Entonces, continuamos con los mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud. Acá, pues, hacemos referencia a los indicadores, pero también podemos mirar que hay otras estrategias, en las entrevistas, podemos hacer encuestas, podemos realizar inspecciones de campo, podemos hacer intervenciones con especialistas, podemos, en fin, hay una serie de elementos con la finalidad de lograr tener esas variables que me permitan, pues, generar las alarmas, las alertas dentro del sistema de gestión. Cindy Hernández, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Adelante. profe, quiero que me haga una pequeña aclaración. Sobre la parte de accidente grave, es que son 2 días hábiles para uno reportar. Si el accidente sucede un sábado, entra domingo y el lunes festivo, ¿cómo sería ahí? Lo que pasa es que la norma te dice muy claro, son 2 días hábiles. Si el domingo no es hábil, ni el lunes festivo tampoco. Entonces, si ocurre el sábado, tú tendrías hasta el martes, de pronto más tardar el miércoles. Hasta Ah, que se bueno, cumplan las profe. 48 horas. No, 48 horas no, 2 días hábiles. Sáquese esas 48 horas de la mente. Bueno, entonces, hablando un poco de vigilancia de las condiciones de salud, vemos que acá nos habla sobre medición de la frecuencia de accidentalidad, severidad, mortalidad, prevalencia, incidencia, digamos que unas estructuras eh, del sistema para poder medir, pues, esas condiciones de salud, pero no podemos utilizar también otras herramientas como las que le venía comunicando hace un momento. Gestión de peligro y riesgo, identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. Esto quiero empezar por una aclaratoria, y es que nosotros decimos de que, o acá está estipulado en la 312 de que esto hace parte de la ejecución, pero ese es un proceso que se debe hacer en todas las etapas del sistema. La identificación de peligros es otra entrada para el sistema de gestión. Si nosotros no conocemos los peligros, no evaluamos los riesgos, no sabemos cuáles son los factores allí prioritarios, pues obviamente no vamos a poder hacer una buena planificación. Por eso es que en el taller uno, en el entregable uno, ustedes tienen identificación de peligro. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer de primera mano cuáles son esos peligros y esos riesgos prioritarios allí dentro de la organización. Bueno, en este sentido, pues hay que hacer una metodología, hay que tener una metodología. En este caso les propongo la GT45. Está bastante viejita, pero es una buena metodología para poder hacer este proceso, identificar los peligros con la participación de todos los niveles de la organización. Importante hacer este proceso. Identificar las sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. Realización de mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos. Entonces es importante también todo este tema de la identificación de peligros. Las medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos. Entonces, ¿cuáles son las medidas que estamos implementando? Los controles, la verificación de la aplicación de las medidas, la elaboración de los procedimientos instructivos, fichas, realización de inspecciones o instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPAS, mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, maquinarias, entrega de elementos de protección personal. Y cerramos acá con el tercer componente, que es gestión de la amenaza. Entonces, plan de prevención, preparación y respuesta ante la emergencia. Entonces, aquí les hago relación a la ley 1523/2012, pero esto se hace con relación a que enmarca la política nacional de gestión de riesgo de desastre. No quiere decir que esta ley me va a dar los parámetros exactos para poder diseñar mi plan de emergencia. No, no es así. Esta me da la política, y en esa política pues hay unos principios fundamentales, hay unos esquemas que nosotros podemos utilizar para poder apoyar la realización de nuestro plan de emergencia,
que deberíamos utilizar una metodología. En la alcaldía de Bogotá tiene una muy buena metodología. También creo que en el Sistema Nacional de Prevención también hay una buena metodología que uno puede utilizar esos paso a paso para poder, pero yo por lo general utilizo la guía de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En el decreto 2157 pues tiene que ver con la reglamentación del artículo 42 que dice que las empresas que tengan un riesgo potencial, una amenaza alta de generar un desastre, pues obviamente tienen que hacer un plan de prevención de ese desastre, ¿ok? Entonces hay que mirar si esta empresa cumple con esos criterios, si es una entidad clasificada, ¿cierto? Hay que mirar todo ese componente para saber si realmente ocurre o tiene la obligación de hacer ese plan de prevención de desastre. Dudas, inquietudes, aportes. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a nuestro último ejercicio. Espero que vayamos bien y que no estén tan cargados de texto, de información. Espero que estén, digamos que en buena dinámica. Luego vamos a mirar acá, me confirma si lo pueden ver, el entregable 3, la guía para su elaboración. Bueno, entonces aquí podemos observar, pues, obviamente, pues, las competencias, los resultados de aprendizaje que ya sabemos, los conocemos. El estudio de casos, sabemos que es una planta de extracción de aceite, tiene 150 trabajadores, hay diferentes procesos allí dentro de la planta. Se identificaron unas problemáticas que las tenemos acá, que ya las conocemos. Y luego hay unas actividades para este tercer entregable, indicadores del sistema. Entonces vamos a diseñar tres indicadores, uno de estructura, uno de proceso y uno de resultado. Edgar, Joel, ¿tienes alguna duda? Sí, profe, lo que pasa es lo siguiente, yo estoy en su clase, pero estoy trabajando y debo Sí. ocuparme acá, entonces para decirle que voy a abandonar la clase, al igual yo termino de verla cuando usted la suba a la plataforma, yo. Perfecto, no hay problema. Está quedando grabada para que la puedas consultar en cualquier momento. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, a ti, que estés bien. Bueno, este es el esquema que vamos a utilizar. Aquí tenemos tres filitas acá donde vamos a ubicar un indicador en cada fila. Uno de estructura, uno de proceso y uno de resultado. Debemos seguir este esquema. La definición, la interpretación, el límite, el método, la fuente, la periodicidad del reporte y las personas que deben conocer los resultados. Vamos a adelantar rápidamente para que al final, en 2 minutos, en 5 minuticos, les muestre el modelo del entregable y ahí tengo un ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Bueno, pero es importante, voy a pasar acá al decreto, no sé, me confirma si podemos ver el decreto 1072 del 2015. Aquí tenemos unos indicadores, eh, vamos a consultar pues en el libro 2 parte 2 título 4 capítulo 6 artículo, vamos a mirar aquí cuál es el artículo. Dice artículo 2.2.4.6.19. Ahí vamos a encontrar la ficha técnica que es esta que está acá, que es la que tenemos allí en pantalla, la que les acabé de compartir en la tablita. Luego vienen los indicadores. Aquí tenemos arriba el indicador que evalúa la estructura. Por ejemplo, tenemos los temas, objetivos y metas, plan de trabajo, asignación de responsabilidades. Quiere decir que en el de estructura vamos a medir las capacidades de la organización y cómo está
estructurado, cómo está planificado ese sistema. Luego, en el artículo punto 21, vamos a mirar los indicadores que evalúan procesos. Aquí tenemos todos los temas. Miren, evaluación inicial, ejecución del plan de trabajo, en fin. Y luego, pues los resultados. El indicador de resultados, ahí tenemos cumplimiento de requisitos legales, cumplimiento de los objetivos y metas. Eso era lo que quería mostrarles para que ustedes puedan consultar en el decreto y puedan desarrollar este ejercicio. Luego viene la pregunta problematizadora y esta pregunta, pues usted va a realizar esos análisis, pues de acuerdo a a lo que usted investigue acerca de la elaboración de los indicadores y cuál es su, digamos que beneficio para ese sistema de gestión. Seguimos con la auditoría interna. Vamos a definir los parámetros y las estrategias de este ejercicio en la empresa. Por ejemplo, estrategia de auditoría, quién y cómo se audita. Aquí podemos hacer un solo recuadro, porque podemos hacer la descripción de cómo podemos hacer una auditoría interna al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y acá sí podemos utilizar los recuadros para poder mirar cuáles son esos parámetros que nos pide el decreto 1072 con relación a la auditoría interna del sistema. Seguido la pregunta problematizadora, cómo esto afecta dentro del sistema, ¿cierto? Cómo fortalece la mejora continua y pues ahí vamos a hacer los análisis pertinentes a esa elaboración. La revisión de la alta dirección también es la misma dinámica, también podemos hacer un solo recuadro acá en esta primera parte, cómo se realiza, podemos hacer un solo recuadro, explicar bien y acá pues si vamos definiendo criterios por criterio, pues de acuerdo a lo que nos pide el decreto 1072 de 2015. La pregunta, vamos a hacer el análisis pertinente para que podamos de pronto fijar nuestras posturas, nuestras ideas frente a este requerimiento y cuáles son sus beneficios frente a la implementación del sistema de gestión. La actividad cuarta tiene que ver con las acciones preventivas y correctivas. Acá vamos a tomar una de las problemáticas del estudio de caso y la vamos a analizar. Podemos utilizar la técnica del árbol de causa, podemos utilizar el de espina de pescado, ¿cierto? Podemos utilizar el 5 por qué, ya eso depende qué tanto el estudiante haya manejado estas metodologías, pues puedes tomar la metodología que más pues haya desarrollado. Podemos utilizar cualquiera de las falencias que están dentro de la problemática del estudio de casos y la vamos a analizar. Luego que ya tengamos el análisis realizado, vamos a formular el plan o las medidas preventivas. Si son tres causas, vamos a asociar una causa con cada actividad. Es decir, si tengo tres causas, pues tres actividades de prevención o corrección. ¿Ok? Para que lo tengan ahí presente. Les voy a exigir por lo menos una actividad por cada una de las causas. Por ejemplo, si tomamos falta de articulación del comité paritario, entonces, ¿cuáles podrían ser las causas? Digamos que mm, falta de asignación de recursos, por ejemplo, entonces, ¿cuál sería esa actividad para poder superar la falta de asignación de recursos? El responsable de la ejecución, la fecha de cumplimiento y los indicadores. Los indicadores, pues, con relación que estén articulados para poder medir la ejecución de la actividad. Y finalmente el video, que ya les he hecho de pronto muchas observaciones frente a la ejecución de este video, de esta actividad, que sean muy puntuales, no
no, de pronto no agoten tanto tiempo con explicar el estudio de caso, ya lo conocemos, solamente tienen que hacer relación con la actividad del entregable 3 verificación y ejecución. Vamos a mirar las actividades primero, tiene que ver con los indicadores, explican cuáles son los indicadores que ustedes tienen, cuál es el resultado, el análisis de la pregunta y así. Máximo 10 minutos para que lo tengan muy presente. Todos los integrantes del grupo deben participar en la grabación del video. Voy a compartirles acá pantalla para mirar entonces el modelo. Aquí tengo el modelo para que ustedes puedan desarrollar su entregable, solamente reemplazar datos. Este es un modelo básico, ustedes tienen que ajustar a norma APA. ¿Ok? Miren que aquí hay un ejemplo de, del indicador. En este caso, pues se tomó el de proceso. Este es el mismo tema que está ya en la parte del proceso, ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. Entonces, mide qué. Ok, Mide bueno, la ejecución del plan anual. sí, aquí hay una pregunta y una participación de Sir Lady Sierra. Nos dice que el responsable no quedaría inmerso en la investigación. Ok, exacto, Sir Lady. El profesional, digamos que las responsabilidades son individuales. Entonces, nosotros como profesionales debemos cumplir con la norma, ¿cierto? Escalar todos los requerimientos que haya que escalar porque resulta que nosotros tenemos una licencia y estamos obligados, eh, digamos que moral, ética y legalmente, a cumplir con todos los requerimientos para evitar que ocurra un accidente o una enfermedad. Muy bien, Sir Lady, por tu aporte. Perfecto. Aquí está Carol, que no tiene grupo, grupo 4 para desarrollar el entregable 3. Bueno, entonces, este ejercicio que tenemos acá, un ejemplo claro del indicador de proceso, ¿está bien hecho? No, este indicador tiene algunos errores, porque yo tengo que presentarle el ejemplo, pero aquí hay algunos errores, puede ser que en la fórmula, puede ser que en la interpretación, puede ser que el límite del ejercicio, entonces ustedes deben, ahorita que estén haciendo el ejercicio, eh, deben mirar este ejemplo y mirar cuáles son los errores que el profesor está cometiendo en ese ejercicio. No sé si en la fórmula, no sé si en la interpretación. Entonces vamos a ser capaces nosotros de que si podemos ver un indicador y conocemos el sistema de la empresa o la actividad económica, podemos nosotros empezar a detectar los errores también en la gestión documental, porque eso nos va a permitir seguir aumentando nuestra capacidad. Entonces, el ejercicio se los muestro allí, está muy claro. Lo que está en amarillo fue lo que tomamos del decreto 1072. Esto está textualmente, no lo pueden dejar así. Tienen que definirlo con sus palabras con relación a la ejecución eh, del plan de trabajo anual y su cronograma. Entonces, vamos a hacerlo de una manera ajustada a la empresa, pero que conserve, pues, lo que nos está pidiendo el decreto. La interpretación mide la ejecución del plan anual. Puede que sí, puede que le falte o esté incompleto. Esta interpretación es posible que esté incompleta. La meta, 90%, puede ser, es una meta bastante ambiciosa, puede ser. Método de evaluación, número de actividades ejecutadas por número de actividades totales entre 100. ¿Está bien la fórmula? Vamos a probarla. Fuentes donde vamos a tomar la información, dice evidencia de ejecución del plan de trabajo. Pueda que sí, o pueda que le falte algunos otros detalles. La periodicidad trimestral.
puede ser un término justo. ¿Quiénes deben conocer el resultado? Gerente, coordinadores, jefes de área, coordinador de seguridad y salud. Ok, entonces este es un ejemplo. Solamente faltaría aquí mirar el de estructura, que ahí lo tienen los temas en el decreto 1072 y el de resultado también tenemos los temas en el decreto 1072. Trabajen con los indicadores del decreto 1072 porque la 312 también tiene unos indicadores, pero en este caso vamos a trabajar con los que están en el decreto 1072. Aquí tenemos el esquema, eso es muy claro. Luego pasamos al ejemplo de la actividad 4 que de pronto puede generar dudas. Aquí vamos a describir cuál es la problemática seleccionada, luego cuál es la metodología, si espina de pescado, el árbol de causa, luego cuáles son las causas aquí, pero las causas tenemos que primero identificarlas y luego las vamos a describir acá. Y seguidamente vamos a mirar el gráfico, vamos a hacer el diagrama. Si es el árbol, pues tenemos que hacer el árbol y este, pues, se supone que es una espina de pescado, aunque el pescado está como un poquito gordo, pero ustedes lo pueden hacer mejor en Canva. Sé que lo van a hacer mucho mejor. En la cabeza del pescado va el problema y en las espinas van las causas. Luego vamos a mirar cuáles son las problemáticas. Mire que aquí tengo un ejemplo. Asignar los recursos necesarios para la ejecución del plan de capacitación. Pueda que esté incompleta, pueda que le falte. Lo mismo, aquí tenemos el indicador también, pueda que le hace falta. Entonces, para que lo tengan presente de que este ejemplo puede tener errores, ustedes tienen que presentar algo mucho mejor. Bueno, perfecto. Entonces, todo esto que dentro del modelo, hay unos ejemplos aquí, hay unas palabras en unos textos en amarillo. Aquí se los voy a escribir nuevamente. Esos textos en amarillo tienen que borrarlo. Eso no hace parte de su trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Perfecto. Profesor, una Entonces, pregunta. sí. Con respecto a la parte de los cuadros, quería saber si hay que extenderse un poquito más de los cuadros o solo los cuadros que usted nos está poniendo ahí, la cantidad pues, que vemos en la norma, porque en la norma pues hay más esquemas para seguir. Entonces, El esquema que tenemos acá es con la finalidad de que usted lo pueda trabajar. Porque yo sé que si entramos a la empresa, entramos a otra parte, pues vamos a encontrar otro esquema. La idea no es que usted corte de un lado y pegue acá en el trabajo, sino que usted lo desarrolle. Por eso tienen esos esquemas un poco pero, personalizados acá para que usted pueda, pues, acogerse a este modelo. Y dentro de la o sea, gestión que documental, se muy, hacen los cuadros que están ahí, por ejemplo, en la tabla. cor- sí, sí, esa es la indicación, trabajar con las tablas que tenemos acá. Ya cuando estemos en el Ok, ejercicio eso era profesional, lo que quería saber, si había que añadir perfecto, algo más. ok. Ya cuando estamos en el ejercicio profesional, ustedes mismos pueden crear su formato, sus procedimientos, sus documentos, toda la gestión documental ustedes pueden crearla. Pero en estos momentos vamos a trabajar, vamos a producir acá, ya para que usted tenga el conocimiento básico y luego cuando ya usted esté ejerciendo su carrera, pues ya usted puede diseñar sus procedimientos, su formato, de acuerdo pues a las necesidades que usted identifique en la empresa. Bueno, muchísimas gracias, estimados estudiantes. Espero que esta sesión del día de hoy pues haya sido de su agrado, que de pronto pueda contribuir a dejarles esa pequeña inquietud de ustedes de continuar trabajando en su formación académica, sobre todo en la parte legal, que de pronto les hago
o les dejo esa tarea para seguir trabajando a profundidad el tema legal, seguir entendiendo todas las normas y esos requerimientos legales y pues obviamente seguir mejorando nuestra capacidad. Cualquier inquietud, por favor, me escriben en los foros de inquietudes, ahí vamos a estar atentos para poder atender su requerimiento o si tienen alguna duda con relación al desarrollo de la actividad. Entonces, ha sido todo. Les deseo un feliz fin de semana. Gracias, profe. Muchas gracias. Ok,